Si bien en JavaScript la inicialización de las variables o la declaración de las variables empieza con la palabra var, no siempre vas a ver los ejemplos usando var. Así que en este video te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podrías encontrarte en el llamado de las variables. Voy a crear un nuevo archivo, lo voy a llamar 3, va a ser un var letConst.js y vamos a colocarlo aquí en el, en el HTML. La forma de declararla mediante var, este tipo de variables tiene un alcance de función o un alcance global. Eso significa que pueden ser accedidas desde cualquier lugar dentro de la función o fuera de ellas, pues están declaradas de forma externa, de forma global. También este tipo de variables pueden ser redeclaradas, reasignadas dentro de ese ámbito. ¿Qué significa que una variable puede tener un valor redefinido? Si yo, por ejemplo, tengo una variable nombre, se llama Juan, y si yo quisiera que posteriormente esa variable nombre tuviera el valor Pepito, y mostramos por consola la variable nombre, puedes ver que siempre va a tomar es el último valor que tenga. En este caso, aquí yo lo tengo Pepito. No es necesario volver a colocar aquí la palabra var porque ya has creado la variable aquí inicialmente y aquí lo que estás haciendo es reasignando. O sea, aquí declaras la variable y aquí redefines el valor, ¿vale? Entonces, viendo un ejemplo con var, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, tener una variable, digamos x, que sea igual a 10, y estas condiciones lógicas posteriormente las vamos a ver. Y voy a volver a definir esta variable dentro del condicional. Perdón, aquí le voy a poner que sea 20. Y si yo muestro esto por consola, la variable x, vamos a ver que en este caso, aquí ya me dice 20. Es decir, el alcance de la variable puede ser global, pero también si está dentro de una función, dentro de un ciclo, dentro de una condición en este caso, él va a poder tomar el alcance de esta variable, ¿sí? Algo ligeramente diferente pasa con una nueva sintaxis que no te he explicado y es que hay otra manera de definir las variables y es mediante el uso de la palabra let. En este caso let básicamente es similar a var, pero no tiene el alcance global como lo tiene en este caso var. Así que por ejemplo, si yo tengo aquí let que sea y, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero si es verdad, entonces let y es igual a 20. Si yo muestro por consola directamente aquí, puedo ver que este resultado que me va a dar aquí me va a dar 20, ¿ok? Pero si yo llamo a la función por fuera del ámbito de esta condición, si yo quiero que sea y, aquí y, esto va a retornar un resultado que es de 10. ¿Por qué? Porque esta LED ya tiene un alcance más específico y solamente va a tener su alcance dentro de donde se encuentre. Entonces, esta variable y, aunque ya la había definido por acá y la estoy redefiniendo aquí, pero si yo la muestro dentro de este if, pues va a salir que tiene resultado 20, pero si yo después la muestro por fuera de la condición, va a tomar ese el valor que está en la parte más exterior. Si yo guardo los cambios, aquí puedo ver que se muestra tanto el 20 dentro de la condición como el 10 que está por fuera de esta condición. Esa es la diferencia. También vas a ver algunos ejemplos donde la definición de las variables se hace mediante la palabra cons
Y esto de const es para utilizarlo en variables cuyo valor no va a cambiar durante la ejecución del programa. Es decir, son variables con un valor constante. ¿Sí? También estas variables tienen un alcance de bloque y deben ser inicializadas en el momento de declaración, pero no pueden ser reasignadas. O sea, tú no podrías tener una constante que se llama edad igual a 20 y después a esa edad redefinirle un nuevo valor, por ejemplo, que tenga un valor 40. Si muestras por consola esa edad, vas a toparte con un error y es que te dice que es un error del tipo y no se puede asignar eso a una variable constante, esta de aquí. Entonces, las variables constantes no pueden modificar su valor. Si pones una const, en este caso edad es igual a 20, pues no podrías cambiarle el valor después. Hay una convención, es que por ejemplo en otros lenguajes estas constantes es muy común que las veas escritas con letra mayúscula, y si son por ejemplo compuestas con varias palabras van separadas con un guión bajo. Entonces digamos pueden haber variables que sea así, que sea que sea constante y estén escritas así en mayúscula. Cuando las mires así, entonces ya sabes que es una variable constante y que su valor no va a cambiar. Entonces aquí mostramos si está activo y ya me sale que es verdad. Entonces, para resumir, podrías definir variables con la palabra var, podrías definir variables con la palabra let, y también puedes definir variables de tipo constante cuyo valor sabes que no va a cambiar durante la ejecución del programa. Así que puedes usar esta palabra const, y esa es la diferencia cuando estás trabajando con este tipo de variables en donde el alcance o el ámbito donde se encuentren es un tema importante a tratar.